Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer un pan sin gluten para todos aquellos celíacos que son sensibles al gluten y quieren un pan rústico. Lo primero será poner 2 cucharadas de panela en un cuenco, 7 gramos de levadura seca, un poco de leche tibia, removemos bien este prefermento, le añadimos un par de cucharadas de harina de trigo sarraceno, removemos y dejamos reposar tapado 15 minutos. En un bol tendremos el resto de la harina de trigo sarraceno, le vamos a hacer un hueco en el centro y vertemos el prefermento que acabamos de preparar. Vertemos también un par de huevos batidos, media cucharadita de sal, siempre lejos del prefermento, una cucharadita de vinagre y el resto de la leche tibia. Mezclamos con una cuchara de palo y añadimos una cucharada de aceite de oliva. Amasamos bien y recuerda que te dejo todos los ingredientes detallados al final del vídeo. Y que si te está gustando la receta no olvides suscribirte. Una vez que la masa tiene una textura lisa, aceitamos un bol y ponemos la masa a reposar en su interior cubriéndola con un trapo húmedo durante 1 hora. Pasado ese tiempo, colocamos la masa sobre una bandeja de horno con papel de hornear, pintamos con aceite de oliva al exterior si quieres una corteza crujiente, espolvoreamos con harina para darle un aspecto rústico y con un cuchillo bien afilado le hacemos unos cortes. Lo llevaremos a horno precalentado a 200 grados centígrados por 35 minutos. Una vez listo, déjalo enfriar completamente sobre una rejilla antes de cortarlo. Y ya tendremos listo un pan rústico sin gluten hecho en casa, ideal para unas tostadas en el desayuno. Si te ha gustado la receta, no olvides darme un like. Déjame saber en comentarios qué harina sin gluten prefieres para hacer tu propio pan. Comparte este vídeo si te ha gustado en las redes sociales para que llegue a más gente. No olvides suscribirte para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.